Voy a intervenir reforzando muchísimo de las cosas que ha dicho y procurando algunas que son necesarias de precisar. Y entonces, para seguir optimizando el tiempo, voy a hacer la presentación para todos ustedes. ¿Ya? Es el tema, ¿no? Hacia el buen vivir en los territorios desde el enfoque agrario, rural y participativo. Lo que nos ha explicado Fanel da un marco absolutamente claro de del tremendo debate que tenemos nosotros para este retomar que voy a hacer. Es milenario, una larga historia con más de 15.000 años de haber dado respuestas a un escenario de un país de montañas, de cuencas, de microcuencas andino-amazónicas, que va desde la vertiente occidental a la vertiente atlántica oriental. Un país de alta diversidad y variabilidad climática, un país megadiverso de ecosistemas y zonas de vida. Y esa diversidad ha generado que las poblaciones en su largo proceso de ocupación y de adaptación y de construcción de su propia cultura, seamos un país multicultural y plurilingüe. Esto hay que remarcarlo. En cada palabra que ha dicho Fanel, está diciendo que hay otra manera de entender y ver y sentir y vivir este escenario. Y por lo tanto es un país de mega diversidad local. No es un país estándar. No hay un modelo único. Lo urbano no puede trasladarse a todas las formas de entender, comprender y existir de estas localidades. Y eso mismo, cuando hablamos del agua, y entendemos que el conjunto de toda esta diversidad se ha manifestado una diversidad de ciclos de agua. La montaña en altitud, en longitud, en latitud, tiene distintos comportamientos del agua. Si bien genéricamente puede ser el mismo en todos sus estadios, localmente es específico y nunca repetible. Y por lo tanto, la cultura ha incorporado esa diversidad de las diversidades en su acción conjunta, simultánea y en el mismo localidad. Entonces es un país de muchas y diversas. Nosotros ninguneamos a la agricultura andina porque la hemos homogenizado. Y eso es un poco producto de esta mirada que hemos heredado de la colonia española. Mantenemos instituciones y formas de ver españolas, occidentales y eurocéntricas. Mantenemos esa aspiración de parecernos a lo que no somos y negar lo que somos. Y eso es una herencia que no se ha resuelto con esta aparente independencia de país. Hemos liberado el Estado-Nación de una relación colonial, pero nos hemos quedado profundamente impregnados de esa hegemonía de la cultura eurocéntrica y por lo tanto ninguneamos a todo lo nuestro. Y pese a esos 500 años de agresión permanente, confrontación entre estas dos maneras de ver, mirar el mundo en el Perú, seguimos siendo un país con un rico patrimonio territorial. Entonces voy a hacer aquí esto que estoy diciendo y que para mí es lo dramático y hay que enfrentarlo, esos 15.000 años de una visión holística, integral, de conjunto de territorios, de la jerarquía funcional social, los saberes interrelacionados, de tecnologías sociales, totalmente humanizadas, del bien común y sobre todo esa capacidad de recuperar y aumentar los aprendizajes por esta resiliencia cultural inherente a la manera de mirar. Todo esto se rompe con la conquista y se instala este poder con estas características, una sectorial, fragmentada, dispersa, inconexta, centralista, vertical y autoritaria.
No hay una sola de nuestras instituciones que no responda a esta mirada de esta cultura organizacional que estamos viendo. Y en aras de la eficiencia y en aras de la rectoría y en aras de un conjunto de conceptos y categorías, se reproduce esta mirada. Y por lo tanto, entonces, hay una subordinación a la tecnología y a los instrumentos de una orientación rentista y de apropiación privada. Se alcanza servicio a los que lo reciben, le llamamos beneficiarios del servicio. Y entonces, todavía en esas condiciones, continúa habiendo esta relación de una convivencia absolutamente como un crisol, hirviendo estas dos miradas, pero se están en permanente contacto de cooperación y de conflicto, de en permanente relación de tensiones múltiples entre la agresión y la resistencia. Expresiones que hasta ahora siguen mostrando que existe una subordinación de las sociedades andino-amazónicas por esta mirada biocéntrica. Son resistentes a la estandarización porque son más bien plurales, diversas, mega en todo momento. No se habla de una papa, se habla de cientos de miles de variedades de ecotipos de papa y así toda la diversidad de plantas y animales que tenemos a ver, como paisajes que tiene acá. Y esta es la tensión permanente en la cual vivimos, con un aparato hegemónicamente, con una normativa hegemónicamente subordinada y que nosotros tenemos que hacer en el fútbol muchas dribleadas y muchas visitas a las ventanillas para asegurar determinada conquista, determinado beneficio, determinado. Entonces, y una de las cosas que está aquí presente es este discurso de que en el Perú hay una agricultura que resulta siendo como el tractor de todo lo demás que hay, que se hace en la transformación agropecuaria de todos los días y todos los años. Esta agricultura moderna industrial de agroexportación aparece como el paradigma del conjunto de decisiones que hay que tomar porque es el ejemplo y el camino a seguir. Y para poder implementar esto, se ha generado esta, y el censo lo hace, y la FAO lo hace, y todo el conjunto de discursos que la otra agricultura, esa de agroexportación, es la agricultura de pequeños productores independientes al que la FAO le ha llamado agricultura familiar, y nosotros como país y como nación, ejerciendo esa hegemonía en el poder, la ha incorporado en la única, en la normativa, como la única diferente de la agricultura moderna industrial. Y por eso el censo habla de 2.216.066.000 unidades agropecuarias y mecánicamente se convierten en la agricultura familiar. Y esto invisibiliza todo esto con este nombre y luego tenemos que todas las otras agriculturas comunitarias andinas, amazónicas y en esta vertiente hacia el occidente, hacia la parte occidental, hacia el mar del Pacífico, a los 1.500 sobre el nivel del mar, ya nosotros encontramos una diversidad de formas comunitarias de producción agropecuaria. Pero estas no son visibles y son contabilizadas como las 8.000 unidades agropecuarias, tan iguales como la agricultura familiar. Entonces, esa invisibilización hace que nosotros tengamos que necesariamente recurrir a una mirada que recupere la diversidad desde una gestión pública. Esta mirada de la agrupación de las agriculturas a partir de los sentimientos regionales de pertenencia. En la construcción de la identidad, de la pertenencia, ¿no es cierto? Todos los que tenemos una procedencia andina
o amazónica, hablamos de nuestro pueblo, de nuestro distrito, de nuestra provincia, de nuestro departamento, y debajo de eso sigue latiendo el ayllu como esa unidad de la familia ampliada, ocupando y responsabilizando de una unidad geográfica en la montaña, y muchos ayllus hacían una yacta, que era el pueblo de varios ayllus, y varias yactas hacían una marca, porque era la organización de esos pueblos dentro de un ámbito mucho mayor, con un apu tutelar, etc. Y muchas marcas un suyo, y los 4 suyos el tahuantín suyo. Esta mirada del enfoque a partir del reconocimiento de la diversidad estaba sumamente articulada. Nosotros tenemos que recuperar esta mirada de enfoque a partir de ese reconocimiento de las megadiversidades de localidades basadas en la identidad y la pertenencia. Y los del macrosur se sienten entre ellos diferentes, pero también diferentes del macrocentro, y así sucesivamente tenemos una mirada que atender desde esta instancia de descentralización de la atención a esta megadiversidad. No podemos solamente tener una mirada nacional y dividir en 2 partes lo que está dividido en la realidad de muchísimas partes con distintas lógicas. Por lo tanto, este es nuestro escenario. Aquí es donde se toman decisiones para el lado occidental y para el lado oriental. Y en esta verticalidad de una agricultura en esas condiciones de un país rugoso, tremenda, con una topografía, yo no le llamo difícil porque estaría partiendo que lo esperado sea la llanura. Esta es una realidad sobre la cual se han dado respuestas coherentes, resilientes hasta ahora, que ha permitido la permanencia de 500 años de agresión, ninguneo, marginación, racismo, y etcétera, de las herencias coloniales que hemos tenido. Y este escenario es el que marca el ADN, el sentimiento absolutamente interno de lo que son estas agriculturas y la construcción de los territorios que hay acá. Aquí no hay un territorio dado y un territorio vivido. Es en esta topografía que se han desarrollado de manera indesligable las distintas culturas. Y todo esto está antropizado. Está intervenido, pero con formas distintas, no destructivas, no desestructurantes, sino sumamente dialógicas, sumamente de crianza. Por lo tanto, entonces, cuando me refiero a esas agriculturas en la montaña, me estoy refiriendo a estos sistemas agroproductivos tremendamente diversos, que todos los espacios útiles empiezan a ser ocupados con distintas formas de organización. Aquí no hay agricultura familiar, aquí lo que hay es familias organizadas en una agricultura comunitaria que están ocupando distintos pisos, distintas unidades espaciales, distintos franjas de ecosistemas y de zonas de vida en condiciones de una permanente equilibrio, porque toda esta intervención solamente es posible por la cooperación que se ha dado en este conjunto de ayllus que forman esta realidad que muestra esta lámina, que la he tomado de Jaime Alonso Llosa, que hemos estado trabajando juntos, estas reflexiones. Entonces, pues, entendamos que esta montaña en la que ustedes ven esta ocupación de todas las parcelas, no se explica por la atención a cada una de manera individual, ¿no es cierto? Y exclusiva. Y aquí yo no podría decir cuál es la familia que está en una situación de subsistencia y cuál es la que está intermedia y cuál está la que es ya consolidada, que son invenciones que vienen desde los farmers europeos o americanos y que se instalan pensando que esa gradualidad podría mejorar lo que aquí estamos viendo, porque toda esta organización es invisible para la política.
La política actual quiere que sea la asociatividad y el cooperativismo sobre bases milenarias de la comunidad, que es el ayllu transformado en la comunidad campesina, en las transformados en comunidades amazónicas por el ejercicio de esa hegemonía en el cuadro normativo que tenemos en esta vertiente biocéntrica occidental. Y esa es la que nosotros tenemos. Y por lo tanto, nuestro escenario es como esta hoja, llena de nervaduras totalmente articuladas que muestran una fractalidad de una relación unívoca y múltiple entre todas las partes. Y por tanto, haciendo una composición compleja, pero indispensable de cada una de estas. Y todas tienen no servicios ambientales, tienen funciones ambientales, tienen funciones ecológicas. Y eso no se puede separar en servicios. Es una densidad, intensidad en cada una de estas miradas que uno le da. Y eso es lo que uno cuando empieza a ver este tipo de... Cuando mira una cuenca, estás mirando una hoja, estás mirando un paquete de subsistemas vivos, integrados, integrantes, y que lo que sucede en un sitio va a repercutir en el conjunto de estos. Y esa tremenda fractalidad, esta autosimilitud en los distintos comportamientos que tiene esta unidad del territorio en la cuenca por ser un país de montañas, rugoso, y una precipitación en estas montañas, nosotros tenemos este asunto. Entonces, vamos a precisar algo que es importante. Cuando la mirada de esta cuenca, que está compuesta por la línea de cumbres, que es el borde, el cauce central, que es el río mayor, que recoge las aguas, y las pendientes laterales, que son los tributarios. Y esa es la fractalidad que empieza a darle vida. En quechua, si quieres hablar de río, sería el mayu, pero si quieres hablar de la cuenca, sería el Guaejo. Por ejemplo, si yo hablo del río Rímac, hablo de Rímac Mayu. Pero si quiero hablar de la cuenca del río Rímac, hablo del Rímac Guaejo. Y esa es una mirada completa que el quechua lo tenía clarísimo. Y entonces nosotros que vivimos como limeños, miramos la cuenca desde abajo, esperamos que el agua nos llegue porque la necesitamos, y lo que vemos al fondo le llamamos las cabeceras de la cuenca. Pero no distinguimos nada lo que pasa allí. Desconocemos y por ese desconocimiento le llamamos las cabeceras, aquello que está al fondo. Pero cuando nosotros tenemos esta otra realidad de los que viven en las microcuencas, de los que están hablando y esperando de retener el agua para que no se vaya en esta pendiente central y lateral, ¿no? Entonces, ellos no hablan de cabeceras de cuenca, hablan de microcuencas de cabecera, porque esa es la realidad donde el ciclo hidrológico, donde la cobertura vegetal, donde la estructura de suelos, donde las pendientes y la rugosidad de la topografía y la cobertura vegetal les da las condiciones para la cantidad de respuestas que tiene en su proceso de adaptación y reproducción material de su vida. Entonces, este gran patrimonio territorial no tiene una gran debilidad simultáneamente en las capacidades de gestión de ese patrimonio territorial. Entonces, lo central de lo que nos han pedido es que realmente reconocer que el problema central de acá no son los fertilizantes ni los créditos, ni la asistencia técnica, no, lo central es esa capacidad para ampliar y fortalecer la institucionalidad y la capacidad individual de la gestión en la construcción de los territorios. Eso es lo que está débil para que esta gran debilidad de las capacidades pudiera atender en la gestión de ese gran patrimonio que está absolutamente organizado en esa
fragmentación articulada de las múltiples localidades. Por lo tanto, entonces, una extrema vivencia, reverencia, es lo que le da un sentido a lo que ya Fanel ha hablado. De todo esto, es que la ritualidad asociada absolutamente a todo el calendario de la actividad en la montaña. La agricultura puede tener un rol central, pero no es el único. Nosotros abandonamos el desarrollo agrario por escoger el desarrollo rural y luego abandonamos el desarrollo rural para propender en la modernización de la agricultura, cuando las dos están sumamente integradas y es imposible separarlas. Entonces, en la comunidad de Tupicocha, en la forma que ellos entienden, en la forma que se han organizado como comunidad, con sus parcialidades y sus anexos, hay una mirada de lo que la tierra puede ser organizada. Aquí aparentemente podría decirse, porque parece un mapa, es otra cartografía, pero a los colores se puede decir hay un ordenamiento territorial acá. Pero no se llama así porque hasta ese nombre ha sido apropiado por las unidades de la institucionalidad pública, porque son los entes rectores. Yo no le diría ya ordenamiento territorial porque MINAM y el APCB estarían incómodos porque no sigue todo el ritual y el protocolo de procedimientos para la aprobación de un plan. Esto lo han hecho ellos en su larga trayectoria de cultura y en su gran adaptación de acuerdos para poder. Y aquí hay una definición de los usos de todo el ámbito de su jurisdicción, ¿no? Donde uno puede ver los bosques, las tierras comunales, los pastos, las tierras agrícolas, las de descanso, la ciudad, etcétera, etcétera. Todas organizándose como comunidad, aunque se respete el esfuerzo y la participación de las familias en la organización de todas estas decisiones de la producción agropecuaria. Y cuando se habla del agua, uno puede mirar el conjunto de 19, en este caso 17 medidas de tratamiento a la conducción y al ciclo hidrológico en esta pendiente, en esta subcuenca, una cuenca tributaria del río Lurín, que es el río Chamacha, ¿no? Que nace en las alturas de Tupicocha y desemboca en el distrito de Antioquía. Pero todo está organizado. El canal, los reservorios, los andenes, las amunas, todo está organizado generando algo que no se dice, un efecto acumulativo de la eficiencia en estas medidas integradas, sinérgicas. No hay aquí cuál es más importante, sino a esta parte de la microcuenca o la cuenca, qué le corresponde, qué medida le calza y que permite que funcione la totalidad. Una mirada total para una organización total, para una especialidad, para que la totalidad funcione. Y uno puede dar cuál es el efecto del canal de Huilcapampa que está aquí para el beneficio del conjunto. No interesa si cuánto alimentó la superficie o las aguas subterráneas el canal. Lo que interesa es que esa mirada de la gestión de la microcuenca por esta unidad territorial que se llama Tupicocha. Los bordes de las jurisdicciones no calzan, pero el enfoque de esta comunidad es un enfoque de montaña, de cuenca y de microcuenca absolutamente coherente. Entonces, cuando estamos viendo esta mirada nacional, regional, provincial, distrital, ya no se habla hasta la comunidad Tobar. Ahí se queda. ¿Y por qué? Porque se le ha denominado a la municipalidad distrital el gobierno local, como si no hubiera toda esta otra diversidad de formas comunitarias, de formas territoriales, de responsabilidades subdistritales en la gestión del territorio. Entonces, yo estoy haciendo esto exigiendo que este comportamiento, perdón, de esta política, bueno, se me quedó esa flecha, pero era la idea que actualmente es una política pública que no hace adecuación y mucho menos fomenta la operatividad participativa de lo subdistrital.
La idea, como dijo Fanel, es esta flecha recién debería ponerse que va de abajo hacia arriba para que la política pública se encuentre con los operadores de este tema. Entonces, allí, yo voy a hacer rápido esto, esta cultura organizacional en el tiempo y con los actores tiene esta linealidad. Los empresarios por su lado, el gobierno y la inversión pública por su lado, atendiendo las de manera diferenciada y discriminativa, y los actores locales asumiendo las comunidades sus propias vigencias, y todas estas con una hegemonía en las que se tocan y articulan las de arriba, pero las de abajo no funcionan porque son beneficiarios de lo que la inversión pública y la inversión privada pudieran hacer. Otra mirada de lo mismo sería cuando nosotros miramos que esa articulación no se toca, no se mira y por eso son invisibles. Otro ordenamiento sería si nosotros a este mismo esquema temporal en el que va construyéndose el territorio, pasamos por esta vivencia de los horizontes de la defensa de sus intereses en cada uno de estos grandes segmentos, pero a la vez empezamos a articular en la unidad territorial donde están juntos ellos a lo largo del tiempo. Y por lo tanto, entonces, la mirada en el enfoque de gestión social del agua y el ambiente en cuencas es un enfoque de esta sucesión de acuerdos y colaboraciones que no existe en este momento, porque todo está subordinado y todo está ninguneado y hay una gran, ¿sabe? La actual política no cierra brechas, porque no existen esas brechas más que en el cuadro de indicadores. Lo que existe acá son grandes zanjas, grietas, ¿no? Unas tremendas eh, abismos sociales que tiene que ser enfrentado de otra manera. Entonces, aquí para avanzar un poco más de lo que nos ha dicho Fanel, tenemos una cuenca en medio de la montaña y lo que nosotros hemos transcurrido, y eso es lo importante, 4 generaciones de mirar cómo atender esta retención, esta disponibilidad de agua. Hemos vivido mucho tiempo en la primera procurando solamente y pensando solamente en obras de infraestructura hidráulica. Hemos tenido facultades dedicadas a entender eso desde la ingeniería civil, la hidráulica, la ingeniería agrícola. Y eso todavía persiste en muchos de los programas de la inversión pública y en muchas de las aspiraciones porque algo quede en la comunidad de muchas autoridades comunales. Hay una segunda generación de no hace mucho que son las obras y medidas de la infraestructura natural. Es decir, se ha reconocido que es solo las obras de infraestructura hidráulica no resultan suficientes para atender esta complejidad en el comportamiento del ciclo del agua en todas estas sociedades y en estas topografías que tenemos acá. Y por lo tanto, se mezcla el concepto de infraestructura para abandonar la generación anterior y se incorpora esto de natural cuando estamos viendo que no hay nada natural, que todo ha sido antropizado, pero así le ha llamado y hemos tenido fuerte corrientes de recursos apostando a esa infraestructura natural, ecológica, verde, como se llame, y que detrás de eso ha estado apareciendo como una creación propia la tercera generación, que es la de siembra y cosecha, que implica lugares donde hay que sembrar el agua y lugares donde hay que cosechar el agua. En el medio no se dice qué hacer, pero todo esto está mirando que hay una funcionalidad entre determinadas acciones y sus efectos espaciales en otras. Pero cuando vemos y recorremos el país, lo que nosotros estamos viendo es que lo que existe realmente y que no es suficiente, deberíamos recuperar para ampliar esas capacidades institucionales de la gestión del territorio, sería la cuarta generación, la crianza del agua, que se llama Yacuiguay, es que esa relación entre sujetos, toda la naturaleza y todos los elementos que
están vivísimamente, dinámicamente entrelazados unos a otros en permanente transferencia de energía y materia entre todos, y el ser humano incluido, pero por la inteligencia. Entonces es, tú me crías, yo te crío, nos criamos, y eso es una relación de sujetos. En las otras hay una relación de objeto-sujeto, con distintos grados, pero el mayor respeto, la capacidad de resiliencia y de sostenibilidad que se ha mencionado es porque existe un diálogo entre sujetos en cada sitio y en cada lugar y momento en que estos se dan. Desde la chacra, desde el sector, desde la zona, desde la microcuenca, desde las microcuencas, etcétera, etcétera. Esa permite ver que solo vistiendo toda la comunidad, toda la microcuenca de una manera organizada, donde está profundamente antropizada, pero es una antropización que respeta la dinámica de los ecosistemas, de la agrobiodiversidad que está aquí. Esta manera de organizar las 28,000 unidades territoriales que tiene este país, en que no son las microcuencas, sino las unidades territoriales que están respaldadas por localidad, por poblaciones locales, entonces nosotros tendríamos otra condición. Entonces, estamos de un respeto entre todos, de los sujetos, no solamente entre los humanos que hay, sino entre todos. Ese respeto significa un amplísimo conocimiento de la dinámica de cada uno de esos sujetos. El concepto respeto es el que abarca al conjunto de otras denominaciones que hemos llamado a la complementariedad, a la reciprocidad, a la articulación entre pisos, etcétera, etcétera. Es un tratamiento de respeto. Y que solamente es posible trabajar en la montaña con una participación de todos, diferenciada, pero para todos, con un acuerdo entre todos que le da una legalidad para todo lo que se hace, con una transparencia para todo, para que pudiéramos nosotros reforzar esa nación, ese tratamiento dialógico entre los que participan. Una responsabilidad de todos, que es la manera más excelsa de ejercer el respeto. El consenso entre todos. Para esta diversidad de actores, los consensos son imprescindibles. El consenso no significa homogeneidad, sino diferenciación de la responsabilidad que se da. Y la autoridad es una función, no es una criterio de verticalidad. Es una función. En todo hay jerarquía, en la naturaleza hay jerarquía, pero es una jerarquía en función del bien común. La equidad entre todos, la eficacia de todos, la eficiencia en todo, la efectividad de todo, la sensibilidad entre todos. Si no hay esto, no habrá una manera de entender. Entonces, una agricultura que tenga que mirar hacia futuro tendrá estas condiciones. No hay una decisión política que entienda que hay muchas agriculturas. No hay una capacidad profesional que entienda esas múltiples agriculturas. No hay ninguna. Creo que ahora ya empezamos a hablar del buen vivir, de la agricultura ecológica, etcétera. Una capacidad para entender esas múltiples agriculturas. Los profesionales en el agro son absolutamente entrenados y mirados, entrenados con la mirada de la agricultura convencional y artificializada hasta el máximo. Y mucho menos hay política que estimule la participación organizada de estas múltiples localidades como los verdaderos actores de toda esta transformación. Lo revolucionario, lo distinto, lo necesario en este momento es que logre como indispensable la actuación, la participación, la autonomía de estas organizaciones subdistritales en todo lo que es
su responsabilidad territorial. De las 8.500 comunidades que existen, son las que manejan 23 millones de las tierras con aptitud agraria, y el Perú tiene contabilizado en el último censo 38 millones. Es decir, 60% está en manos de comunidades andinas y amazónicas, de comunidades originarias, de comunidades ancestrales, con pensamiento de este tipo. Que están contaminadas, es cierto, ¿quién no está? Si estamos hablando de que es una sociedad en ebullición, donde están en permanente interrelación y de cooperación y de conflicto, mirar y entender la vida en la montaña en todas sus laderas. Entonces, una mirada de este tipo es lo que hace falta, y eso es un poco lo que hemos venido hablando de un tiempo a esta parte. Muchas gracias.